los que luego le damos a Hacienda y al Congreso como sugerencias de presupuestarias. Como sabemos que lo estamos haciendo y que lo entregamos cada mayo más o menos, cada abril, entonces estamos viendo con más claridad que antes si los programas del inventario de programas sociales que tenemos tienen características que, uno, reducen la pobreza tal y como está medida en el Coneval, que eso ya lo hacíamos desde antes, pero dos, ahora también estamos tratando de hacer un nexo entre esos programas y que si esos programas pueden o no ampliar el acceso efectivo a los derechos, especialmente los sociales, que es lo que nos toca. Entonces, con eso en mente, ahora ese documento que le damos de sugerencias presupuestarias a Hacienda incluye el nexo, no siempre perfecto, entre programas presupuestarios y acceso efectivo a derechos sociales. Y el segundo es, hoy el Coneval está pensando en la siguiente etapa, lo siguiente, el Coneval a mediano plazo, que a lo mejor ni siquiera nos toca a nosotros, pero es, como decía hace rato, de qué manera tener un indicador que vaya más allá de la pobreza y que incluya de manera mucho más clara algo más cercano al desarrollo amplio, y una de esas puede ser, evidentemente, el acceso efectivo a derechos. La medición de pobreza solo toca una partecita de ellos, pero es insuficiente para darle cauce a una dirección de política pública que tenga que ver con derechos. Y esto en parte es culpa, digamos, de que el Congreso, cuando hace todas las reformas en la Constitución, no pone qué indicadores son los adecuados para los derechos y tampoco contempla de manera clara el presupuesto para los mismos. Entonces, nos deja el Congreso con puras buenas intenciones y nos falta todavía completarlo. Los derechos económicos y sociales. Gracias. Aquí hay otra pregunta para el doctor Hernández Licona. ¿Sería conveniente modificar la ley para que el presupuesto pueda ser bianual o multianual? Si no todo, algunos programas presupuestarios destinados a combatir la pobreza o a proteger a los derechos humanos. Adelante. No, yo creo sin duda, muy rápido porque yo creo que mis amigos tienen también cosas que decir más razonables que las que yo digo. Sí hay posibilidad en algunos temas de hacer presupuestos multianuales, pero es muy difícil contemplar un presupuesto de la Federación multianual de entrada. Entonces, por supuesto, me parece que para una mejor planeación del quehacer gubernamental, uno, tener con más claridad la visión de que los derechos de la Constitución no solamente sean un tema aspiracional, sino que sean un tema que efectivamente podamos darle cauce con presupuesto. Uno, eso nos da pie a que los presupuestos tengan que ser en muchas ocasiones multianuales y con esa visión de largo plazo, por supuesto, con flexibilidad de cambiar cosas cuando el presupuesto se afecta, como en esta ocasión, pero sí una visión de largo plazo sería muy útil. Gracias. No sé si tengan algún comentario sobre esta pregunta. ¿No? ¿De los derechos? Sí. No, de esta que acaban de… Bueno, aquí hay otra pregunta que dice, para evaluar los programas de desarrollo social, ¿deben tenerse como base los derechos económicos y sociales de la Constitución y de los tratados internacionales? ¿Qué se requiere para que sea así? ¿En qué se mejoraría la evaluación hoy guiada por la Ley de Desarrollo Social? Esta es una pregunta de Arturo Caballero. A ver, Arturo, muy rápidamente, sí, decía hace rato, el Coneval ha hecho cosas
para retomar, para encaminar la evaluación y la medición hacia la consecución de los derechos. Sin embargo, falta mucho por hacer. Ciertamente, las evaluaciones del Coneval no todas van encaminadas a ese punto, también hay que decirlo. Por lo tanto, sí se requiere un cambio, no solamente en la evaluación, sino, insisto, en la propia política pública, que como decía Roberto, hoy por hoy todavía nos falta mucho en la administración pública federal y me imagino que más en la estatal y en la municipal, para encauzar los programas presupuestarios e incluso los programas especiales hacia una consecución de derechos. Y déjame aprovechar para decir aquí un tema que me parece que en México ha sido una constante y quisiéramos cambiarla para que México fuera un país de derechos y de derecho. Mientras más le pienso al tema de la cohesión social, la cohesión social es este conjunto de elementos en donde una sociedad se hace más apoyadora entre ellas, se hace más cohesionada, más participativa, en donde tú participas junto con otros y te apoyas en un proceso incluso de solidaridad. Mi impresión es que la historia mexicana, la cohesión social, ha privilegiado la cohesión de cuates, la cohesión de iguales y no una cohesión a partir de los derechos y la protección de los derechos individuales. Es decir, cuando uno tiene un problema de alguien en la cárcel, de alguien en un problema propio incluso de alegato jurídico, lo primero que hacemos en México no es ver las normas y ver cómo nos podemos proteger ante el suceso, sino lo primero que hacemos es ¿qué cuate tengo en la Presidencia de la República o en la Secretaría Sutanita? Porque si tienes un cuate en altos puestos, es más chance que salgas de la bronca a que si cumples la norma. Entonces, México es un país de cuates. En casi cualquier cosa que uno se plantee, la solución son los cuates y no la norma de protección igual para todos. En cualquier pleito civil, el que tiene las de ganar es el cuate que tiene más lana y más nexos con el poder. El cuatecito que tiene una empresita chiquita que no conoce a nadie va a perder el juicio, seguramente. Lo cual no solamente es injusto y hace un país que no es de derechos, es un país de cuates. Y no es que los cuates estén mal, qué bueno tener cuates, pero no para sacar privilegios. No solamente lo hace un país de cuates, sino es un país completamente injusto y un país, como dice Ana Laura Magaloni, que impide la actividad económica de muchos, porque uno se inhibe en empezar una empresita sabiendo que mañana voy a tener un pleito y que lo voy a perder porque no tengo cuates en el poder. Gracias. El maestro Roberto Salcedo quiere hacer referencia a esta pregunta. La pregunta es si tenemos la obligación de tomar en cuenta en términos vinculatorios todos los tratados internacionales que México firma en cuestión de los derechos. La jerarquía jurídica nos establece que primero está la Constitución, luego los tratados internacionales firmados por México y ratificados por el Senado. En tercero, las leyes generales y así baja hasta los reglamentos. Pero hay una obligación y cualquier ciudadano puede arguir en sus juicios y frente a autoridades las obligaciones que México ha firmado en los tratados internacionales. Gracias. Tengo aquí una pregunta de Teresa Alcalde, que era también dirigida a Gonzalo Hernández Licona, que nos pregunta, ¿qué hacen cuando la evaluación de una política pública es negativa? Supongo que la pregunta es ¿qué hacemos en la manera en que lo hacemos pública? Bueno, pues lo hacemos pública. Así como los amigos de la auditoría, pues no nos queda de otra, digamos, ¿no?
A ver, en cualquier evaluación que hacemos, tenemos claro que un actor importante es el evaluado. El programa evaluado y las personas que están en el programa o en la estrategia, sabemos que tenemos que tener una comunicación permanente por varias razones. Uno, porque en la evaluación queremos incorporar los puntos de vista del evaluado, porque son valiosísimos, son parte de la evaluación, y sería bien injusto no hacerles caso, o sería bien injusto que el evaluador, el Coneval, el evaluador, se piense como un juez supremo, ¿no? Yo te voy a evaluar porque te voy a decir tus verdades, hijo de... ¿no? La evaluación es algo mucho más complejo que eso, es un acto que tiene que ser de largo plazo, en donde el punto de vista del evaluador es importante. Por lo tanto, en esa evaluación están desde el principio de la evaluación hasta el final de la evaluación, tomando en cuenta los puntos de vista del evaluado. Eso no quiere decir que todo lo que diga el evaluado lo vamos a poner en la evaluación final, como sucede con las auditorías, por cierto. Una evaluación necesita un balance bien interesante. Uno, decir las cosas como son, porque si no dice las cosas como son en este intercambio de información, pues no es una evaluación que valga la pena, ¿no? Es una evaluación que o dice puras cosas buenas, lo cual sería bien mentiroso, o puras cosas malas, que también sería bien mentiroso. Las cosas no son así de fáciles o todo blanco o todo negro. Entonces, decir las cosas tal y como la información sale es importante porque lo que quieres es mejorar. Tú lo que quieres, al final de cuentas, lo que quieres en un programa social, cuando lo evalúas, es mejorar. Es como cuando tú vas al doctor, tú quieres que el doctor mejore tu salud. Y por eso no debes ocultarle que te sientes mal, porque si no estaría como absurdo, ¿no? Oye, doctor, déjeme que salga bien, no se agacho, ¿no? Que mi radiografía salga súper padre, ¿no? Pues no, maestro, tu radiografía va a salir mal si estás mal y hay que verlo para mejorarlo. Y por eso, en este proceso, al primero que le decimos el final de la evaluación es al evaluado, para que tome las mejores cartas en el asunto y también para que mañana, con más chances, se pueda defender del periodicazo. Porque después de otorgarle la evaluación y ver cómo se puede mejorar el programa, se hace pública la evaluación y seguro un periódico le va a pegar a alguien, seguro. Y pues estamos en un país con libertad de prensa y qué bueno que así sea. Pero por eso el gran balance complicado que compartimos con Roberto y con la auditoría es de qué manera decimos las cosas para que se mejoren, para que se tomen en cuenta y las decimos. No sé si los maestros Salcedo o Aníbal Gutiérrez quisieran hacer un comentario sobre esa pregunta. Recientemente también se ha impulsado mucho la idea de planeación y planeación implica también seguimiento. Implica que antes de llegar a ser evaluados también tenemos que aprender a nosotros mismos a evaluar y ver cómo se están dando los procedimientos y demás para ir corrigiendo lo que está ahí. Y cuando llegamos al momento de la evaluación, lo importante, y ha sido un esfuerzo muy fuerte, recuerdo muy bien en 2000 a 2002, participando en una dirección general de evaluación en Sede Sol, lo primero que se enfrentaban quienes llegaban a evaluar era el síndrome del evaluado. Ellos no saben nada, ¿por qué me van a venir a corregir? Ellos están mal y no les doy la información. Eso ha logrado cambiar. Ahora, lo que tenemos que hacer es no solamente fortalecer esto, sino, como decía hace un momento, ir incorporando, y ya lo señaló Gonzalo, que en eso están, tratar de evolucionar en términos de que ese proceso de planeación, seguimiento, evaluación, esté permeado también por los objetivos fundamentales que decía Roberto Salcedo, los derechos humanos. Por eso es la invitación precisamente a que sí tomen un ratito el artículo 1 de la Constitución, lo lean y hagan un ejercicio que con algunos compañeros hice alguna vez. Ahora busquen educación, artículo 3, trabajo, artículo 123, y qué imagen le viene, sobre todo a los que se meten precisamente al tema de derechos, son abogados, las páginas que llenan estos artículos, y luego volteen a ver el derecho a la salud,
Artículo 4, 2 líneas. Alimentación, creo que una línea. Por eso decía, el artículo 1 constitucional nos debe de llevar también a revisar cómo están plasmados los demás derechos en la Constitución. Desde ahí tiene que ser el esfuerzo para lograr ese equilibrio y ese reconocimiento en todos y cada uno de ellos, y a partir de ahí tener ese mayor sustento precisamente para planear, programar, aportar recursos, presupuestar, seguir y evaluar. Gracias. Gracias. Una última pregunta. Dice, en su experiencia al frente de Coneval, entiendo que viene dirigida al doctor Gonzalo Hernández, ¿qué tanto margen de maniobra percibe para complementar a una necesidad de contar con más presupuesto o asignaciones orientadas al criterio de Pareto? Es decir, mejorar el gasto, hacerlo más eficiente, etcétera. Dado que es la última pregunta, y si bien viene particularmente dirigida al doctor Hernández Licona, les vamos a pedir a nuestros 3 ponentes que despidan la mesa con un comentario sobre esta pregunta, de no más de 1 minuto por respuesta. Adelante. Muy bien. Hemos visto en el Coneval paulatinamente mejoras para que las recomendaciones que hacemos se lleven a cabo tanto a nivel federal y a veces a nivel estatal. Hemos visto paulatinamente que esto ha mejorado. Al principio nadie nos pelaba, nadie nos hacía caso, pero poco a poco hemos visto cambios, inclusive presupuestarios. No me da tiempo de dar ejemplos, pero ha habido algunos ejemplos donde el presupuesto ha subido o ha bajado a partir de recomendaciones del Coneval. Simplemente que, por supuesto, uno quisiera que fuera cada vez más y más aún el caso que nos hacen. No siempre se puede y a veces no siempre se debe, porque hay que ser muy humildes como evaluadores. Al final de cuentas, quien toma las decisiones de política pública son los responsables de la política y la política pública, que tienen otras visiones y una de ellas es la técnica que viene, por ejemplo, del Coneval. Por lo tanto, estamos aspirando, sí, efectivamente, a que cada vez haya más